Saludamos a la doctora Carola Cedillo. Ella es especialista en pediatría, profesora de la Universidad de la SUAY, de profesión médica, y se pertenece también a la red REACT, que tiene que ver con estos temas relacionados con infectología. Quisiéramos, desde su punto de vista, doctora Cedillo, conocer cuál es el grado de dificultad, la gravedad de este problema del coronavirus. Lo que nos interesa fundamentalmente, más allá de la amenaza que está significando para todo el planeta, es la situación de Ecuador. ¿Qué tan preparados estamos para estos? Bien, muchas gracias. Bueno, bien, comentar que en realidad estos temas de coronavirus es un virus que tiene una amplia familia, así que normalmente... No es nuevo, pero muta. Justamente, o sea, normalmente coronavirus causaría resfriados comunes, infecciones que no serían muy severas en general para las personas que tienen el sistema inmunológico adecuado. Caso contrario, ocurre en las personas que tienen las defensas un poco disminuidas. Aquí van a estar niños, infantes fundamentalmente, ancianos y personas que por una u otra razón tienen bajas sus defensas. Totalmente, alguna patología de base agregada. Pero se ha visto también en la historia que han ido mutando estos virus. Se conoció en algún momento la situación del virus SARS, que también fue un coronavirus, sí, que fue en el año 2002 que tuvo también este brote, que se vio la vinculación de SARS se inició también en la China. También. El SARS tuvo pues también su implicación, su importancia, pero vale la pena decir que tuvo una mortalidad que fue bastante más elevada que lo que actualmente presenta el actual coronavirus. Después también se presentó... ¿Pero en qué lapso de tiempo se dio esta mortalidad? ¿Hasta cuándo fue controlado? Y en realidad fue a lo largo de un poco más de 1 año y medio, casi 2 años fue en realidad, sí. Claro. Lo que hubo... Quiere decir que no, esperemos que no sea así, pero el coronavirus podría superar los estragos que causó el SARS, claro, si es que no se lo controla. Lo que se vio en realidad es que el actual coronavirus, lo que se viene viendo, parecería que tiene más contagiosidad, o sea, porque viene provocando muchos más casos, ya superó de largo a los casos que hubo. ¿Y tiene también más virulencia? Justamente la virulencia es la capacidad de infectar más que nada, sí, pero después qué tan agresivo es el virus se ve en la mortalidad, y por lo pronto lo que se conoce, porque es un virus nuevo en realidad, es que tiene una mortalidad menor a los otros coronavirus que se han conocido. Esto se mide en índices, me imagino, de personas afectadas, personas fallecidas. Justamente. ¿Cuál es este ratio entre una y otra enfermedad, si es que lo tiene? Claro que sí. El día de ayer, porque estas estadísticas van cambiando momento a momento, lo último que supimos, que se informó a nivel de Organización Mundial de la Salud, es que habían alrededor de un poco más de 8.000 casos ya, y que las muertes no llegaban a las 170 más o menos, así que es alrededor de un 2 y no llega a ser más del 3%. Lo que les comentaba con respecto al SARS fue en realidad que llegó a ser inclusive un 10% de mortalidad que tuvo anteriormente. Así que en realidad es importante tomar en cuenta, conocer que estamos frente a este brote, frente a este nuevo virus, pero siempre mantener la calma. Ya sé que no les gusta a las personas a veces que digamos esto, pero es importante que la ciudadanía no caiga en pánico, sí, para ir haciendo las cosas adecuadamente. Siempre hay cosas que podemos hacer. Hoy tenemos las redes sociales y allí, de acuerdo a las recientes estadísticas que hemos visto, para hablar en términos de cercanía, en la ciudad de Cuenca la gente consulta más las redes sociales, cercanamente a un 40-45%. En segundo lugar, como fuente de información, está la radio, las radios que están en un 35%, y luego vienen otras fuentes informativas. Lo preocupante que se ha dado en el país, y muy comentado, sobre todo en las redes sociales, ha sido la lentitud del Ministerio de Salud para informar sobre el único caso sospechoso que se ha presentado. Son 11 días ya desde que esta persona llegó al país. A los pocos días, 2-3 días, presentó los primeros síntomas de la enfermedad. El caso se abrió, lo que quiere decir que aproximadamente 8 días han tenido en sus manos las autoridades este caso, y aún no están en capacidad de determinar si se trata o no de este virus. No sé si este lapso es normal, y esto sucede en cualquier otro país del mundo, pero es lo que se ha reflejado en este nerviosismo y especulación que se evidencia en las redes sociales.
Claro que sí, es un malestar en general de la ciudadanía que busca un poco más de respuestas, que quiere sentirse un poco más contenido por el sistema de salud, y que por ahí ese es como que el comentario que se le hace a las autoridades en general, al Ministerio de Salud Pública, que estén un poco en contacto, un poco más en contacto con la ciudadanía para informar más de cerca, ¿no? En general, era un poco imposible tener obviamente acá en Ecuador directamente ya la determinación para este virus, porque es totalmente nuevo, eso es cierto, ¿no? Pero sin duda hay formas que pueden mejorarse para más adelante, para la red de salud pública, sí tener algunas otras opciones que puede tenerse antes un diagnóstico cercano, así no se tenga el diagnóstico definitivo, si se tienen otras metodologías a disposición, ¿sí? Entonces, ese ha sido un poco el llamado de la comunidad de microbiología, de algunos expertos que manejan el tema, que podría hacerse algunas otras medidas hasta tener pues el resultado definitivo y tener un poco más de certezas, porque obviamente en Atlanta están demorando con esta respuesta. Normalmente no son muestras que toman demasiado tiempo, es cuestión de algunas horas en las que se procesa una muestra de biología molecular, así que... Y podrá tomar un tiempo el hecho de que la muestra llegue hasta allá físicamente, sin duda, pero la información es inmediata hoy en día. Claro que sí. Entonces, la información de regreso, de lo que le escucha al Ministerio de Salud es que ha habido demora desde Atlanta, desde el CDC, que ha sido una cuestión de que hay muchas muestras que seguramente que están procesando, así que estamos como a la espera de eso, pero bueno, o sea, insisto en que tal vez si es que existe esa espera, se podrían hacer algunas otras intervenciones previas acá para un poco encaminar la situación. ¿Cuán preparado está Ecuador para esto, doctora Zedillo? Lamentablemente en los últimos días hemos tenido muestras de las enormes deficiencias que tiene el sistema de salud público. Hemos hablado coincidencialmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con enormes problemas relacionados también con la corrupción, pero que afectan a la calidad de los servicios de salud. ¿Qué pasa con los hospitales del país, que también han sido objeto de una serie de observaciones? Muchos de ellos se encuentran en crisis, falta de medicinas, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades tiene Ecuador en su sistema de hospitales, por ejemplo, de tener salas para el aislamiento de los sospechosos de estar afectados por este virus? Bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud lanza esta nueva alerta de volverle una emergencia de carácter internacional, es pensando en los países que totalmente no tenemos la posibilidad de responder a una posible gravedad de un brote como este, ¿no? O sea, esa es la razón específica que ellos directamente lo dijeron explícitamente el día de ayer cuando dieron las conferencias, que hacían pensando esto, brindando apoyo a otros países que no tenían toda la posibilidad, de los países de primer mundo, de contener este tipo de patologías nuevas, ¿no? En el caso de Ecuador, bueno, pues realmente esperamos que se logre hacer un control en caso de que sea positivo el paciente que se encuentra hospitalizado en Quito, que se logre hacer el control del brote como para que no hayan nuevos contaminados, ¿sí? Porque una vez que empieza a diseminarse pues la patología como tal, es un poco impredecible saber cuántos de nuestros ciudadanos pues estarían afectados y cuántos de ellos realmente van a requerir la necesidad de ventilaciones mecánicas, unidades de cuidados intensivos, ese tipo de situaciones. Así que es un poco difícil saber. ¿Qué implica para Ecuador esta emergencia de salud pública de importancia internacional que ha dictaminado el día de ayer la Organización Mundial de la Salud? En general, lo que quiere decir esto es que la Organización Mundial de la Salud redistribuirá toda la parte económica para apoyar a los países que confirmen casos y que requieran ese apoyo, y adicionalmente la OMS brindará personal que va a estar en contacto más directo con los ministerios de salud en general de los países que presenten estos casos. Y se incita pues a la ciudadanía, ministerios de salud, a que ellos empiecen a hacer un poco más de refuerzos en la parte de control epidemiológico, en la parte de controles de los aeropuertos, para que se eviten nuevos casos de ingreso. Una carrera contra el tiempo se ha iniciado por otra parte en el mundo científico para tratar de desarrollar una vacuna. China, entendemos, está trabajando en esto. Recibieron de hecho las primeras advertencias al haberse originado el virus allí. Estados Unidos, con toda su fortaleza en el ámbito médico, está también trabajando en esto. Hay algunas transnacionales como Johnson & Johnson que también desde el sector privado ha dicho estar trabajando en esto. ¿Qué tan complejo es lograr una vacuna? Bueno, según lo que comentan, como tienen ya varias determinaciones del virus, no va a ser muy difícil que encuentren la vacuna. La cuestión es que
como usted bien dice, la cuestión es el tiempo. Una vacuna no va a estar nunca posible a disposición antes de un par de meses, ¿no? Siempre son mínimo 40 días. A pesar de la emergencia hay protocolos a seguir. Claro que sí, o sea, no hay es muy complejo el mundo científico, no es algo que funciona con inmediatez. No hay como poner en riesgo tampoco a la población con algo que no esté totalmente probado, así que es un par de meses que toma para evaluar que esa vacuna igualmente no cause algún evento adverso importante a la población, así que sí hay protocolos y no es posible tenerla en cuestión de semanas, no, va a ser cuestión de un par de meses. Hablando de este tema de rigurosidad que deben tener los sistemas médicos, hace pocos días informamos sobre un ex asesor, o aparentemente asesor a un extraoficial del presidente de la República que excitaba al ARCSA, una de las entidades llamadas a realizar control de las vacunas que ingresan al país, a liberarlas y cumplir los protocolos. ¿Cómo vio usted como profesional este caso? Y sin duda es algo no bien recibido para la comunidad médica en general. Obviamente nosotros estamos confiados en que el organismo regulador pues nos garantice que todos los, tanto medicamentos como vacunas, o sea, todo el material que uno va a administrar pues a sus pacientes, cumple con todas las medidas de rigurosidad necesaria. Tiene esa tranquilidad de que hay un ente que regule esta situación, así que por eso los indicamos. Así que es importante que se mantengan siempre vigilantes esas medidas. Antes de salirnos del coronavirus, pues hay otra par de preguntas que quiero hacerle a usted. Ante la inexistencia de una vacuna, ¿qué es lo que pueden hacer los médicos en caso de que se presenten situaciones de contaminación con coronavirus en Ecuador? ¿Cuál es el tratamiento? En realidad, esa es otra parte de la problemática, que actualmente no existe un tratamiento específico para los virus. Qué bueno que usted nombra esto también para recordar en general a la ciudadanía, ¿sí? Que en brotes de virus en general, recuerden que las bacterias se tratan con antibióticos, los virus no se curan con antibióticos, así que para no caer en ese abuso también de los antibióticos, pensando que nos van a hacer bien para algún resfriado, alguna situación de esa. Sí, en caso de coronavirus, obviamente si es un paciente grave que está hospitalizado, y se sospecha adicionalmente que pueden tener algunas sobreinfecciones de bacterias, pues los médicos encargados del paciente adecuarán los tratamientos, pero específicamente para el coronavirus no hay un tratamiento específico. Va a depender mucho de la fortaleza de la persona que sea contaminada, de sobrevivir o no. De las defensas del paciente y adicionalmente del soporte también que pueda llegar a tener. O sea, es importante tener los ventiladores, todo el apoyo que se puede llegar a dar a una unidad de cuidados intensivos para aportarle lo que disponemos pues realmente en la parte médica. ¿Y qué recomendaciones daría usted a los ciudadanos aquí en Ecuador por el momento? Bien, pues en realidad todavía no sabemos que tengamos coronavirus como tal, el nuevo coronavirus circulante, pero las recomendaciones para las infecciones respiratorias en general son las mismas. Porque hacemos mucho hincapié en el lavado de manos. A veces dicen, bueno, sí, lavado de manos, pero ¿qué importancia tiene? Y es capaz una de las medidas más importantes por el hecho que es la forma en cómo podemos también adquirir los virus. Que dicho sea de paso, en el día a día es la mejor costumbre que se puede tener. Sin duda, a lo largo del lavarse día, frecuentemente las manos, porque el momento en que, por ejemplo, una persona está enferma, estornuda, hay alguna superficie que nosotros tocamos y que tenía el virus, las manos nuestras se convierten en portadoras de esos virus y posteriormente uno se toca los ojos, la nariz, la boca, y es una forma de contaminación de este tipo de virus, así que los virus respiratorios en general tienen En cuanto a los viajes internacionales, ¿qué opinión tiene usted? El día de ayer conocíamos que Rusia cerró su gigantesca frontera de más de 4.500 kilómetros con la China. Bien, o sea, en realidad, por ahora la Organización Mundial de la Salud no ha hecho esa recomendación. O sea, hay algunos países que toman algunas medidas, pero se ha visto que más allá de cerrar fronteras o hacer este tipo de restricciones, otras medidas como el control de los cercos epidemiológicos, el identificar tempranamente a los pacientes y mirar que no se diseminen a nuevos casos, pues realmente son medidas más importantes que el mismo cierre de fronteras o no viajar. Por lo pronto no hay una indicación de no recibir a personas que viajen del exterior. Realmente no está esa normativa estandarizada por ahora, así que en ese aspecto no habría una recomendación específica. Ya. Más allá del coronavirus, doctora Cedillo, usted y la fundación con la cual trabaja, ¿qué opinión tiene sobre el tema de las superbacterias? Esto es algo que con frecuencia se informa, afecta también y lo hace a países muy populosos como la China.
en las cuales aparecen bacterias, cepas también aparentemente con, no sé si llamarlo evolución o mutaciones, pero que se han vuelto sumamente resistentes a los antibióticos que existen. Justamente ese es uno de los tópicos principales por los que trabaja REACT. El logotipo que tiene REACT es un mundo libre de miedo a las infecciones intratables, y justamente pasa esto, que las bacterias sumamente resistentes están en este momento como una problemática a nivel mundial, y no es únicamente en países alejados, sino también lo vivimos acá en Ecuador. No son ficción, Totalmente, son realidad. Y tal vez en la parte de infectología, que es donde yo trabajo, de infectología infantil, en el área hospitalarios de diferentes lugares, pues en realidad se siente, se ve, y es la dificultad de mirar cómo varios pacientes se complican con estas infecciones, y muchos de ellos llegan a morir porque no nos alcanzan ya los tratamientos. La resistencia bacteriana es una problemática que tiene varios ejes que no están siendo visibilizados. Uno de ellos es el abuso de antibióticos en salud humana, sin duda, la automedicación. O sea, depende también de la actuación individual. Sin duda. Si usted se acostumbra a automedicarse o tiene que ingerir antibióticos con frecuencia, va también amenguando, disminuyendo sus defensas. En realidad hace que las bacterias conozcan los antibióticos, se acostumbren a los antibióticos, y por eso después ya no les sirve el antibiótico como tal. Esa es una explicación como sencilla de la resistencia bacteriana. Eso es lo que pasa. Tiene que ver con eso, en el abuso del consumo en los seres humanos, pero también hay otra parte que no se está siendo visualizada en general, y es sumamente importante, con la que venimos trabajando, es el uso de antibióticos en los animales, en la producción de los alimentos, ¿sí? Los animales están siendo alimentados con antibióticos para que crezcan más rápido, para que no se enfermen, y después lo que nosotros consumimos es animales que han venido teniendo ese consumo y con bacterias multiresistentes directamente. Traslada este problema a los seres humanos. Totalmente. ¿Qué decir, doctora Cedillo, sobre los riesgos de infecciones por virus, por bacterias en los quirófanos? Bueno, tiene que ser... cada hospital tiene que tener un protocolo de manejo específico para evitar las contaminaciones a nivel intrahospitalario, ¿sí? Es el control de infecciones intrahospitalario, tiene que haber un comité en cada lugar. Obviamente, toda persona que ingresa a un hospital tiene la posibilidad de tener algún tipo de exposición a bacterias, inclusive las multiresistentes, pero siempre hay medidas para disminuir la posibilidad de que las personas se infecten. Y en esto, lamentablemente, hubo problemas también en Ecuador. Otro escándalo hubo hace poco tiempo, denunciado por periodistas de desinfectantes de muy baja calidad o sin ningún control de calidad que había importado el Ministerio de Salud para sus hospitales. Claro, es recontra importante, pues más allá de que también haya este control a nivel hospitalario, pues que la limpieza de los lugares sea la adecuada. Caso contrario, estamos sin un pilar fundamental, así que es importante también que se tomen medidas en ese aspecto para garantizar que todo lo que requerimos en los hospitales tenga las medidas necesarias y sirva. El otro tema que quería preguntarle a usted, y siendo su especialidad pediatría, ¿qué hay en cuanto a las vacunas? ¿Por qué tanta polémica hoy en día, cuando antes lo usual era que nazca un niño, se le vacune y se le protege en los primeros meses de existencia? Hoy hay realmente fuertes corrientes de discusión, una amplia polémica sobre la conveniencia o no, primero de vacunar y luego de con qué vacuna hacerlo. Se ha disminuido de alguna manera la confianza en los servicios de salud pública, y en Ecuador hoy en día se debate mucho sobre este tema. ¿Cuál es su recomendación con el tema de vacunas para niños? Bueno, en realidad lo que les puedo comentar es que en primera instancia las vacunas tenemos que tener el conocimiento que científicamente comprobado sirven. O sea, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, los CDCs, o sea, los organismos especialistas en toda esta temática, y los ministerios de salud, obviamente, de los países, se adecúan a estas. Realmente la evidencia científica existente es que nos sirven como una herramienta de salud pública, una herramienta para que los niños no mueran por enfermedades un primer mito estaría aquí, de que es un gran negocio
de de los fabricantes de medicamentos. Siempre ha habido esa situación de pensar de que se lanzan algunas enfermedades para que el laboratorio pueda poder posteriormente vender su producto. O sea, es uno de las situaciones que se manejan en la parte de los grupos antivacunas, por ejemplo. O sea, es difícil para uno realmente poner el sello donde eso no existe, no es posible en el mundo. Realmente no se puede decir eso, pero lo que sí podemos decir es que frente a enfermedades que existen, que circulan, que vienen ya desde hace muchas décadas y siglos atrás, hemos podido controlar y erradicar varias enfermedades que acababan con poblaciones enteras. Así que realmente es de importancia. Pero curiosamente algunas vuelven a surgir. Sarampión es uno de los casos, por ejemplo. Es una lástima ver morir a niños por sarampión, sabiendo que hay una vacuna y sabiendo que es un virus tan de fácil contagio, es uno de los virus más contagiosos que existen, así que es una lástima cuando realmente los niños llegan a cuidados intensivos con cuadros respiratorios Su severos. Recomendación para los ciudadanos, para las madres o padres de familia, en este caso sería llevar a sus hijos a los centros de salud a vacunarse, porque allí está la segunda discusión, la calidad de las vacunas. El sistema de salud público de Ecuador las está garantizando. Conocemos que en forma paralela en el sector privado, la medicina privada ofrece otras vacunas supuestamente de procedencia garantizada. Y la verdad es que las vacunas que existen en un país generalmente siempre tienen que estar avaladas por la Organización Mundial de la Salud, así que uno debería poder tener esa tranquilidad de que son vacunas que vienen ya recomendadas por especialistas. Más allá de eso, ¿no? Vienen también los protocolos. Sin duda, los protocolos para internar debidamente un lote de vacunas al país. Sin duda, eso ya depende obviamente. Que eso fue la gravedad de las declaraciones del funcionario del cual hablábamos. Claro que sí. Bien, cerremos con cualquier recomendación suya sobre este momento delicado que está pasando no solo Ecuador, el mundo entero. La recomendación a la ciudadanía que decíamos inicialmente, mantengámonos informándonos todo el tiempo para mirar si existen diferentes medidas que se indicarán después, si es que llega a haber una positividad o llega a haber la circulación del coronavirus como tal. Y obviamente no automedicarse, mucho menos antibióticos, acudir al médico si es que tienen sintomatología de fiebre, de tos, todo este tipo de infecciones respiratorias. Es importante que sean valoradas por un médico primero, el lavado frecuente de manos, el adecuado manejo de los productos alimentarios, lavarse las manos siempre después de ingerir, después de manipularlos y después de que vayamos ya a tener la alimentación. Así que es importante este tipo de medidas, evitar el contacto con personas que hayan estado enfermas o que estén enfermas o que hayan venido de lugares del exterior. La cordial costumbre de saludarnos dando las manos o en ocasiones con un beso se debería mantener. Y bueno, justo en un momento de circulación viral, pues uno esperaría pues que la gente no se salude tan cercanamente y las manos preferible nos saludamos un poquito más de lejos. Hay que estar un poco atentos a todas estas cosas porque realmente es una situación muy emergente y grave la que está viviendo el planeta.